Grabándose. Y Ya, buenas noches a nombre del equipo Marcos Escudero, que es un equipo que ha estado organizando diálogos desde julio de 2020. Ya son 221 diálogos. Este sería el 222. En esta oportunidad, el tema central es cuidemos nuestro voto. Y para esto hemos invitado a participantes de diferentes instituciones que los iré presentando cuando ya vayan a exponer. La modalidad es que cada uno de los participantes presentará entre 15 y 10 minutos, y esto estamos restringiendo porque son bastantes, pero además porque a las 8:30 hay un foro presidencial organizado por el órgano electoral plurinacional y seguramente muchos van a querer asistir. Después va a haber una pequeña ronda de preguntas y un espacio para las respuestas. Estas van a ser preguntas o aportes. Y con eso daríamos por concluido. Sin embargo, hacerles recuerdo que esto que estamos grabando va a estar en una página web editada y separada por participantes, y también hasta unos días ya tendremos un resumen de las participaciones. Bien, entonces ya la respuesta va a ser en la segunda ronda. Le damos bienvenida a Sandra, que está ya presente. Sin embargo, todavía va a tener que tener el tiempito para que Hugo Morales, entonces un minuto. Estamos hablando de Hugo Morales, jefe nacional de capacitación del control electoral de Alianza Unidad. Entonces, le pedimos que complemente a lo que ya se ha hecho. Ya tiene usted las preguntas generales y adelante entonces, Hugo. Bien, primero buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación. Evidentemente, ¿no es cierto?, soy parte de la Alianza Unidad. Bueno, el tema que nos acoge el, el foro, la charla actual, se refiere al CIDEP. Eso tengo entendido. Bueno, desde la Alianza Unidad debemos decir enfáticamente que nosotros apoyamos un sistema de resultados preliminares, pero que este sistema debe ser público y transparente. Así debería ser. Hemos asistido al simulacro que nos invitó el Tribunal Supremo Electoral y ahí nos enteramos que lamentablemente el CIDEPRE decía que en el simulacro al que nos invitó el Tribunal Supremo Electoral nos enteramos lamentablemente que no se iban a publicar las fotos de las actas para el público y tampoco para las organizaciones políticas, siendo que el TREP del 2019 sí lo hizo. Los partidos políticos tuvieron el acceso a las actas, a todas las actas, y la ciudadanía tuvo acceso al acta de su mesa de votación. En esta ocasión, el CIDEPRE, o el Tribunal Supremo Electoral, ha decidido que no va a ocurrir aquello. Y eso obviamente nos preocupa porque definitivamente le quita la facultad que debería tener un CIDEPRE de ser público y transparente. Y para argumentar tal tema, ¿no es cierto?, debemos basarnos primero en las normas. La Constitución Política del Estado, en su artículo 232, indica, ¿no es cierto?, que uno de los principios en los que se basa nuestra Carta Magna y toda la administración pública debiera ser el principio de la publicidad. Y la publicidad, ¿no es cierto?, este principio en el sistema electoral, pues asegura que un proceso electoral sea justo y transparente. La ley 026 del régimen electoral, al mismo tiempo, ¿no es cierto?, indica que necesariamente debe haber el principio de publicidad y transparencia.
La ley 018, de la misma manera, ¿no es cierto?, sostiene que todas las decisiones, actos del órgano electoral tendrían que ser públicos y transparentes. Y en esto se embarca también el CIREPRE, desde luego. Entonces, normativamente creemos que a pesar de que existe la ley, hay una transgresión voluntaria e involuntaria de aquellos principios tanto de la Constitución Política del Estado, de la Ley 026 y la 018, que reglamentan los procesos electorales en Bolivia. No entendemos por qué. Y probablemente tenga que ver, ¿no es cierto?, con estos tres puntos, ¿no es cierto?, de la historia del CIREPRE o de, digamos, la transmisión de resultados de actas electorales. El CIREPRE no es una novedad. En 2016 ya se utilizó un sistema de transmisión de datos y precisamente fue para el referéndum constitucional del 21 de febrero. En esa ocasión, el 81.2% de las actas entraron en este sistema y funcionó el sistema, porque el resultado que dio este sistema fue del 45.8% por el sí y el 55.2% por el no. Y se ratificó ese resultado. El 21 de febrero ganó el no, como todos recordamos. El segundo hito fue en las elecciones judiciales del 2017, cuando de todas maneras se utilizó un sistema de transmisión de datos, esta vez mucho más completo, y se contrataron personal de más o menos de 5,000 personas para lograr, ¿no es cierto?, un 80% de las actas en todo el país, y a las 21:30 estaban los resultados de esas elecciones judiciales que la vocal Uriona, si no me equivoco, la presentó departamento por departamento, sin mucha variación. Y luego vino el tercer hito, que son las elecciones del 2019 con el TREP. Este fue seguramente el parteaguas, porque todos sabemos que el 2019, bueno, el TREP se paró, ¿no es cierto?, al 83.76% de la emisión de las actas, pero en el mismo TREP estaban un 5.58 más de las actas al momento en que se interrumpió el TREP. En otras palabras, y no de las mías ni de la Alianza Unidad, sino del informe de la OEA, se ocultaron 5.58% de las actas al momento de la paralización del TREP. Pero además, ¿no es cierto?, la OEA indica que han habido en su pericia 12.925 actas que tenían errores, además de observaciones, etcétera. Y de esos 12.000, casi 13.000 actas, el 18% contenían cambios y correcciones, borrones en la cantidad de votos para la elección presidencial. Y 12.000 actas o 13.000 actas, imagínense, es un tercio de las actas de las mesas electorales del país. Entonces, es un porcentaje altísimo que tiene errores. Seguramente la mayoría de las actas del área rural. Pero no solamente se queda el informe de la OEA en eso, sino que además identifica que en muchas actas ha habido manipulación, falsificación y adulteración en esas actas. Esas actas han subido al sistema del TREP en el 2019. Como todos sabemos, no pasaron directamente al sistema, sino que habían servidores ocultos y una parte de estas actas entraron directamente al conteo final, al sistema del conteo oficial, al cómputo oficial más bien. De tal manera, ¿no es cierto?, que ha habido una confusión, ha sido terrible la manera en que se organizó el TREP, en que se ejecutó el TREP el 2019, y por tanto, ¿no es cierto?, la ciudadanía obviamente ha reaccionado y todos sabemos lo que ha ocurrido.
voy a ser más rápido. En el CIDEPRE, ¿no es cierto?, no lo digo yo, el vocal Tahuichi ha indicado que en este CIDEPRE no se van a contabilizar el 8% de las actas porque históricamente están mal, tienen observaciones y están mal llenadas. Además le suma un 4% de las actas que no se van a contabilizar del exterior y para colmo un 4% además de las actas que no tienen cobertura en el país. De tal manera que van a haber 16% de actas que no se van a contabilizar. Acordémonos, el 2019 el TREP contabilizó actas del exterior también. Entonces, estamos hablando, ¿no es cierto?, de un 16% de actas que no se van a contabilizar y eso es muy riesgoso para un CIDEPRE, además que tiene este margen de error altísimo, que no se quieran publicar las actas, las fotos de las actas para el público, ni siquiera para las organizaciones políticas, e indican que va a haber un repositorio en el complejo del Stronger, donde los partidos políticos podrían ir a revisar las fotos. Esto es totalmente inaceptable para nosotros, porque además extraoficialmente conocemos que la opinión técnica del CEDESI indica que se puede hacer y ellos estaban de acuerdo en que se publiquen las fotos de las actas. Entonces, presumimos que es una decisión política de los vocales del Tribunal Supremo Electoral que, lanzando alguna hipótesis, podríamos decir, ¿no es cierto?, que tienen inseguridad sobre el sistema del CIDEPRE o tienen temor porque no van a coincidir los datos del CIDEPRE con el cómputo final o finalmente, ¿cierto?, esa decisión política de algunos vocales es que están complotando contra la transparencia del proceso electoral. Gracias.